Bueno, iniciamos la siguiente etapa de la lección. En este caso, para esta parte no voy a necesitar utilizar PowerPoint. Esto lo podemos ver desde el mismo PDF. En esta etapa ya entraríamos a ver la unidad 2, que sería la ley de Coulomb e intensidad de campo eléctrico. Antes de arrancar la lección, quiero hacer una consulta general a la mayoría del grupo, ¿verdad? ¿Han escuchado sobre la ley de Coulomb? Me imagino que ya lo han visto en algún curso de física como tal. Sí, a mí me suena haberlo visto. Otra cosa que me acuerda, pero sí, sí me suena haberlo escuchado. Sí, profe, en física 3 se ve eso. En física Bueno, 2, perdón. física 2. Física 2. Los De mi demás, parte no, profesor. no. No me acuerdo ni recuerdo haberlo escuchado. Ok. Y lo vamos a dar nosotros entonces a fondo aquí, como tal, como temática de este curso. Entonces, esto que se me pegó esto ahora aquí. Creo que voy a tener problemas con el internet. A ver. Dentro de la agenda del día de hoy tendríamos lo siguiente, lo que sería carga eléctrica. En este caso vamos a ver una parte, no lo tengo numerado, pero sería meramente introductorio, ¿verdad? Eso no viene dentro del programa, pero sí me gusta arrancar con una. Verás que estoy teniendo problemillas con el internet. Estaría viendo un poco lo que sería carga eléctrica, conductores aislantes, carga por inducción, ley de Coulomb, ley de intensidad del campo eléctrico, campo debido a la distribución continua de la carga volumétrica, campo de una línea de carga, campo de una lámina de carga, líneas de flujo y esquemas de campos. Entonces vamos a ver aquí, en la primera parte, introducción a la carga eléctrica, conductores, aislantes y carga por inducción. Esta sería la primera parte, que sería una parte meramente introductoria. Esto lo pueden ver ahí en el campus, ¿verdad? Eso estaría en el campus. Entonces, eh, objetivo de aprendizaje, en este caso, para esta parte sería comprender el concepto de la carga eléctrica, explicar la forma cualitativa de la fuerza. ¿Qué tenemos por acá, verdad? De forma cotidiana tenemos ejemplos con respecto a lo que sería la carga electrostática, ¿verdad? O eléctrica. Eh, como tal, ¿verdad? Podríamos describir lo que sería ropa, ¿verdad? Que se adhiere al salir de la secadora, un globo que se pega de la pared tras frotarlo, o un peine, en este caso que atrae el agua, o eh, papeles tras peinarse, ¿verdad? Que atrae papeles tras peinarse. En este caso podríamos ver dos ejemplos claros, ¿verdad? En este caso tenemos un peine cargado que está trayendo, en este caso, papel, ¿verdad? Debido a lo que sería la carga, ¿verdad? Eléctrica, ¿verdad? Como tal. O también tenemos en este caso lo que sería
un flujo, ¿verdad? Atraído, ¿verdad? Por el mismo peine, ¿verdad? Cargado, ¿verdad? Porque de esto vamos a ver y analizar a fondo cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Esto bueno, en este caso vamos a ver si lo podemos ver de acá porque siento que se aprecia mejor. Ya pueden bajar la mano, ya arrancamos la lección. En este caso ya sabemos del átomo, ¿verdad? Cómo está compuesto. Un átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones, ¿verdad? Y en este caso tenemos un modelo donde tenemos el núcleo en el centro y una nube de electrones en la parte exterior, ¿verdad? Al igual, ¿verdad? Si lo vemos un poco más específico, vamos a tener en el centro, el núcleo en el centro, ¿verdad? Donde tendríamos cargas neutras y tendríamos protones. Y tendríamos una nube de electrones alrededor de este núcleo, ¿verdad? Central. Ya hablamos aquí temas de cargas positivas y negativas, ¿verdad? En este caso vamos a tener cargas, en este caso que ya pueden ser cargas positivas o negativas, ¿verdad? Dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Pero lo profundizaremos un poquito más adelante. En este caso nada más recalcar, ¿verdad? Un poquito sobre la estructura atómica, eso meramente introductorio, y que teníamos cargas negativas, que son los electrones, y positivas, que son los protones, ¿verdad? Otro elemento, ¿verdad? Que meramente introductorio es la parte de los materiales. Vamos a tener, esto se ve de circuito de uno, ¿verdad? Tanto el átomo como esto, ¿verdad? Que tendríamos materiales conductores. ¿Cuáles son? Materiales donde los electrones de conducción se mueven libremente. En este caso, tendríamos una serie de materiales. Podría ser aluminio, podría ser cobre, ¿verdad? Esto permite el flujo de corriente, o también podríamos hablar también de materiales aislantes, ¿verdad? Esos aislantes no permiten el movimiento libre de electrones y retienen la carga, ¿verdad? Una carga. En este caso podríamos ver en esta imagen, tenemos un cargador de batería de computadora, donde vamos a tener un enchufe, un cable de alimentación y este cuenta con un conductor, el conector de computadora. Vamos a tener partes conductoras, ¿verdad? Que hablaremos de toda esta parte metálica y el cable interno, ¿verdad? De cobre. Y tendríamos la parte aislante que sirve para protegernos contra descargas eléctricas. También hablamos un poquito sobre cargas positivas y negativas, ¿verdad? Vimos el ejemplo del peine, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comporta esto como tal? Podríamos hablar carga por inducción, ¿verdad? En este caso vamos a ver ese ejemplo donde se habla de un objeto cargado, rodeado, ¿cómo están viendo ahorita la conexión? ¿Se me está yendo? Sí, se está Porque acá quedando como pegado. Sí, es que acaba de sí, muy llover duro. inestable. Llovió duro, entonces eso afecta en la calidad del servicio. Entonces veríamos la esfera, ¿verdad? La cual va a tener cargas positivas y negativas. Y le acercamos una varilla de vidrio, ¿verdad? La cual está cargada positivamente. ¿Qué nos dice la teoría? Cargas positivas se repelen, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Por los opuestos se atraen, el mismo polo se repele, ¿verdad? En este caso, las cargas negativas se van a ver atraídas por las cargas positivas y las cargas positivas se van a ver repelidas por las cargas positivas de esta varilla, ¿verdad? Y esto lo podríamos ver en estos casos, ¿verdad? Como tal. Vamos a tener el primer caso, un objeto con cargas positivas, similar a la esfera,
que se acerca a otro objeto, ¿verdad? Las cargas negativas se van a alinear porque van a buscar acercarse a las cargas positivas y las cargas positivas se van a repeler. Para el caso anterior, contrario, ¿verdad? En este caso tenemos un objeto con cargas negativas acercándose a otro. Las cargas positivas van a verse atraídas sobre las cargas negativas y las cargas negativas del otro objeto se van a repeler. Y en el caso B podríamos ver que todo se acomoda, ¿verdad? En este caso, cuando las cargas libres se redistribuyen, ¿verdad? Sobre el material como tal, ¿verdad? Se van a redistribuir con el material. También teníamos las cargas por inducción con separación, ¿verdad? En este caso, dos objetos en contactos se separan tras inducir una carga, ¿verdad? Cada uno queda cargado sin haber tocado la fuente de carga, ¿verdad? Por ejemplo, la esfera positiva y la negativa tras la separación. En este caso, tenemos la primera que trae la separación de carga, ¿verdad? Al acercarse al objeto no es tocado, pero en este caso queda cargado, ¿verdad? En este caso, como tal. Las cargas negativas quedan en este lado, las cargas positivas quedan en este otro. En este caso tenemos un caso B, ¿verdad? Donde pasa algo similar, pero en este caso tenemos en una tierra ajustada al suelo, ¿verdad? La esfera está conectada al suelo con respecto a tierra. En el siguiente caso, ¿verdad? Tenemos otro objeto que se acerca a la esfera y la esfera está desconectada de la tierra, ¿verdad? En este caso, ya la tendríamos desconectada. Serían tres casos diferentes, ¿verdad? En este caso, todas las cargas positivas se fueron a tierra. En este caso, ya se desconecta, ¿verdad? Y quedaría cargado básicamente con las cargas negativas, ¿verdad? Y en el último caso, ¿verdad? La esfera tiene una carga inducida, ¿verdad? En este caso, ya tiene una carga inducida. En este caso, solamente tendríamos cargas, estaría cargado negativamente. Aquí podríamos ver otro ejemplo, ¿verdad? Para el caso A, se dice que un objeto positivo induce una reorganización electrónica en el aislante neutro, ¿verdad? Las cargas negativas se acercan y las positivas se alejan. Atracción neta, ¿verdad? En este caso. En el punto B, ¿verdad? Hay una varilla cargada y nos dice que un objeto negativo produce una polarización opuesta, pero también causa una atracción neta por el mismo principio de cercanía, ¿verdad? De cargas opuestas. En este caso vamos a tener este. Si tenemos cargas positivas de acá, ¿qué va a pasar? Las cargas negativas se van a acercar acá y las positivas se van a repeler para acá. Si aquí tenemos cargas positivas, en este caso las negativas se van a acercar acá y las positivas se van a repeler en el otro, ¿verdad? Entonces se va a provocar una separación, un efecto cadena, se podría mencionar aquí. Y tendríamos un punto C, ¿verdad? En ese caso, eh, ya las esferas están separadas, ¿verdad? Y pasa este efecto, ¿verdad? Eh, en, en un conductor, ¿verdad? Los electrones libres se redistribuyen, ¿verdad? Creando una separación de carga interna que también genera una fuerza de atracción. Al separar esto, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos una separación y se puede apreciar el mismo efecto, ¿verdad? Las esferas están separadas. Cada esfera está ahora cargada, una positiva y la otra negativa. Entonces vamos a ver qué cargas opuestas se acercan, ¿verdad? Varios ejemplitos, ¿verdad? Muy similares para observar esa parte, ¿verdad? Donde se puede apreciar, ¿verdad? En ese caso, en el caso A, ¿verdad? Se acerca una varilla cargada positivamente a una esfera metálica neutra y provoca la polarización, ¿verdad? En este caso, hablamos de polarizar cuando todas las cargas negativas quedan en un lado y las positivas quedan en otro, ¿verdad? Y en el siguiente, ¿verdad? La esfera se conecta a tierra, ya lo habíamos visto anteriormente. Eh, Estoy repitiendo el ejemplo, ¿verdad? Se está repetida. Ahora bien, estamos ya viendo esa parte meramente introductoria. Ya sabemos del comportamiento de las cargas, tanto positivas y negativas, ¿verdad? Algo que desde el colegio lo deben de saber.
por los opuestos se atraen, o los opuestos se atraen, por los similares se repelen, ¿verdad? Entonces, viendo un poquito de historia, la electricidad se remonta 600 años antes de Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros? Los griegos, ¿verdad? Ya conocían la electricidad. De hecho, electro significa ámbar, ¿verdad? Electrón, ¿verdad? El término de electricidad es proveniente del griego electrón, que sería ámbar, ¿verdad? Ellos con piedras de ámbar, como se puede apreciar en esta imagen, observaban que al frotarlo, ¿verdad? El ámbar podía atraer objetos ligeros como pelusas o trozos de tela, ¿verdad? En este caso, tenemos el ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, su enfoque era más filosófico que experimental y tardaron siglos en darle un sentido físico, ¿verdad? En este caso, si bien ya sabían que al frotar ámbar con un pedazo de tela, ya observaban los fenómenos eléctricos, ¿verdad? Y le acuñaron un nombre, no le dieron una apreciación o no le dieron una lógica meramente científica. En este caso, ¿verdad? Tenemos el mismo ejemplo, a lo que hacían los griegos, ¿verdad? En este caso tenían un ámbar, más o menos 2, ¿verdad? Neto 0, ¿verdad? Y tenían una tela, ¿verdad? Ambos cuerpos, como el ámbar y la tela, son inicialmente neutros. Luego lo que hacían era frotar el ámbar con la tela. Durante el frotamiento, parte de los electrones se transfieren al ámbar. El ámbar gana carga negativa y la tela queda con carga positiva neta, ¿verdad? En este caso. Y al separarse, ambos cuerpos presentan cargas netas opuestas, pero con igual magnitud absoluta, ¿verdad? En este caso, va a tener cargas opuestas, pero con igual magnitud absoluta, ¿verdad? Entonces generaban ya la polarización al flotar un objeto con respecto a otro. Básicamente este fue el proceso que identificaron los antiguos griegos para eh, introducirnos con con la electricidad. Seguidamente ya en el año 1600, ¿verdad? Todo lo que duramos, William Gilbert estudió materias como el vidrio, el azufre y el ámbar, ¿verdad? Descubrió que estos no solo traían elementos livianos, sino también metales, hojas, piedras, agua y aceite. Fue el primer trabajo experimental formal sobre la electricidad, ¿verdad? Don William Gilbert, ¿verdad? Científico. Más tarde, el coronel, ¿verdad? Francés, ¿verdad? Coulomb, lo que hizo, ¿verdad? Fue en el siglo XVII, Coulomb usó una balanza de torsión para medir fuerzas entre cargas. El resultado guardaba similitud con la ley de gravitación de Newton, ¿verdad? Gravitación universal de Newton, y demostró que la fuerza eléctrica depende de la magnitud de las cargas y la distancia entre ellas, ¿verdad? Este fue básicamente el elemento que utilizaban para hacer esos experimentos, ¿verdad? Fibra de torsión, ¿verdad? Un cilindro de vidrio, escala de medición de ángulo de torsión, dos cuerpos, un cuerpo 1, un cuerpo 2, una balanza de torsión como el que usó Coulomb para realizar el experimento, en este caso, ¿verdad? Este sería el elemento, ¿verdad? Entonces ya aquí vamos a empezar a ver el primer elemento que estaría determinado desde su forma escalar, ¿verdad? Ya sabemos que un resultado escalar, vamos a ver en este caso meramente el número como tal. No interviene una dirección, ¿verdad? Solo la magnitud, el escalar o el valor numérico. En este caso, podríamos hablar que la fuerza tiene propiedades. ¿Cuáles serían? No requiere contacto, acción a distancia, ¿verdad? Puede ser atractiva o repulsiva, ¿verdad? Disminuye con el cuadro de la distancia, ¿verdad? No todos los objetos reaccionan o
se expresa en columbios, ¿verdad? O columns. Propiedades de la carga eléctrica. Ese número, me imagino que ya lo conocían, ¿verdad? Levanta la mano los que no lo conocían, ¿verdad? Podríamos decir qué sería el valor de una carga. Eso desde circuitos 1 se ve, ¿verdad? O física 2 también se ve. En este caso, la conversión de carga, las cargas no se crean ni se destruyen. Y la otra, constante en sistemas cerrados, ¿verdad? Es constante en sistemas cerrados, algunas propiedades con respecto a la carga eléctrica. Entonces, ya sí vamos a ver, en este caso, la primera fórmula. En este caso, nos dice, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dijo Colón, verdad? Al hacer el análisis. Ella habla de una fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, ¿verdad? Ya recordemos que la fuerza es vectorial, ¿verdad? En este caso estamos definiendo la fuerza como un escalar, no le estamos definiendo ninguna dirección, ¿verdad? Pero podríamos definir, ¿verdad? Que para yo poder analizar esta fórmula o por poder decir o definir cómo se genera una fuerza, él indicó, ¿verdad? En este caso tenemos una constante K que está determinada por esta fórmula, que sería 1 entre 4pi por ese valor, ¿verdad? Que sería un valor constante, el cual estaría dado por 8.854 por 10 a la menos 2, o por, también podríamos decir que este valor, ¿verdad? En este caso, estaría, que sería la permeabilidad en el vacío, valdría 1 entre 36pi por 10 a la menos 9. Y la unidad de medida estaría dado por F entre M, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Viendo esto, que este valor es constante generalmente, esto es un valor constante, nos quedamos con estos dos elementos, ¿verdad? Vamos a tener una relación entre cargas, ¿verdad? Donde dice que va a ser directamente proporcional al producto de las cargas, ¿verdad? Entonces, a mayor sean esas cargas, mayor va a ser la fuerza que yo voy a tener aquí. Y también va a ser inversamente proporcional al cuadrado entre la distancia, ¿verdad? Que hay entre ellas. Entonces yo voy a tener dos cargas separadas por una distancia, ¿verdad? A mayor distancia, menor fuerza. Por aquí, vamos a ver. Podríamos verlo mejor, ¿verdad? Al ver este ejemplo que tenemos acá, en este caso. Podríamos ver dos cargas que están separadas a una distancia X, ¿verdad? Como tal. Teníamos la carga 1, la carga 2, y aquí este valor sería la fuerza. La fuerza, recordemos que está dado en Newton, ¿verdad? La fuerza, toda fuerza está dado en Newton. En este caso, la fuerza que se genera la carga Q2 con respecto a la carga Q1, la carga Q1 con respecto a la carga Q2. Si yo acerco las cargas, ¿verdad? Si yo acerco ambas cargas, vemos que vamos a tener un aumento en la fuerza. Si yo reduzco el valor de las cargas, si yo reduzco el valor de las cargas, yo voy a tener, en este caso, una reducción en la fuerza. Pero si yo lo aumento en este caso, yo voy a tener un aumento también en lo que sería lo que sería la fuerza, ¿verdad? Podemos tener cargas positivas o cargas negativas. Si yo llego y tengo dos cargas positivas, vamos a ver que va a cambiar la dirección de la fuerza. Esto sería dado con otro valor, ¿verdad? En este caso tenemos dos cargas positivas y la dirección va a ir en sentido contrario.
porque ambas cargas se van a repeler, pero aquí vamos a tener un valor, ¿verdad? En este caso, positivo, ¿verdad? Y si yo aumento y pongo dos cargas aquí, en este caso las voy a poner al máximo, ¿verdad? Las dos. Voy a tener dos cargas que se van a acercar, ¿verdad? En este caso, para esto, la fuerza máxima serían 4.585.485. Yo ya en ese caso no voy a reducir la carga, no voy a variar lo que sería la carga, ¿verdad? En este caso vamos a poner la notación científica. Yo voy a alterar esto y la forma de alterar esto, la fuerza es aumentando la distancia, ¿verdad? Entonces, si vemos, si yo aumento la distancia, la fuerza va a ser menor, ¿verdad? En este caso, aquí como debería. En este caso, ¿verdad? Ya lo mencionamos anteriormente y podemos apreciar, como lo vimos en el ejemplo, las cargas, ¿verdad? Mayor carga, mayor tamaño de la carga, ya sea Q1, Q2, vamos a tener un aumento en la fuerza y a mayor distancia vamos a tener una disminución en la fuerza, ¿verdad? Y no me refiero acá porque acá va a ser un valor constante, ¿verdad? Que estaría dado por esta fórmula, que en este caso sería la permeabilidad del vacío. Ay, momento. ¿Cómo vamos por el momento? ¿Van entendiendo? Sí, señor. Ahí vamos, profe. Ok, en este caso, ¿verdad? Si nosotros tenemos que K es igual a 1 entre 4pi por la permeabilidad, yo podría tomar esta fórmula y sustituir K y voy a obtener esta fórmula que sería el valor de nuestra fuerza, ¿verdad? En este caso, donde esta sería ya la forma completa en el sistema internacional, ¿verdad? Para la fórmula de la fuerza. Esta ecuación se utiliza con las cargas, ¿verdad? En este caso, esta ecuación se utiliza cuando las cargas están en el vacío, ¿verdad? O el aire, ¿verdad? En este caso, con Q en coulombs, R en metros y F en newtons, ¿verdad? Ahora bien, ya vimos toda esta parte linda, lindísima, ¿verdad? Porque lo pudimos analizar en forma escalar, ¿verdad? Ahora veamos esto en forma vectorial. Esto no es para asustarlo, ¿verdad? Simplemente fue la foto que encontré, que está bonita. Aquí vamos a tener varios conceptos, ¿verdad? Como tal. Primero que todo, yo voy a bajar aquí, ¿verdad? Algo que ya es conocido por todos ustedes, ¿verdad? Donde podríamos decir que cargas iguales se repelen y cargas eléctricas diferentes se atraen. Tal vez eso lo hubiéramos visto antes, ¿verdad? Cuando vimos el inicio, donde vimos la parte de las cargas, ¿verdad? Pero aquí tenemos un ejemplo en PET, donde si yo llego y roto este suéter, ¿verdad? Voy a tener un globo que se estaría cargando con cargas negativas, ¿verdad? Si yo me acerco acá, yo voy a tener, ¿verdad? Cómo se mueven, ¿verdad? Porque las cargas negativas están aquí. En este caso aquí tendría un par de cargas positivas. En este caso, si yo tengo este y yo me acerco a este estaría neutro, ¿verdad? Yo reinicio acá.
Si vemos aquí, las cargas negativas se van a repeler y las cargas positivas, en este caso, se atraen, ¿verdad? Esto es un poquito el ejemplo de lo que vimos anteriormente. Pero ahí, algo muy fácil, ¿verdad? Y que ya deberían de comprender. Ok, en este caso vamos a tener una, en este caso tenemos la fórmula, ¿verdad? Esa fórmula, vamos a ponerla como un ejemplo, vamos a tener una fuerza F2, que F2 va a estar viendo igual a una fórmula que ya hemos visto anteriormente, la interacción que hay entre la carga 1 y la carga 2, la permeabilidad, ¿verdad? En este caso la fórmula, en este caso que era K, ¿verdad? 1 entre 4pi por la permeabilidad en el vacío y R a la 2, ¿verdad? En este caso R a la 2 estamos hablando de 1, 2, ¿verdad? Entonces ese sería R, 1, 2, ¿verdad? Porque aquí ya sabemos que si hablamos de R1, 2, este caso sería el vector R2 menos el vector R1, ¿verdad? Como se puede apreciar en esta fórmula. Aquí tenemos un esquema vectorial, ¿verdad? Donde tenemos dos cargas. Y cada una de estas cargas está ubicada en un punto, ¿verdad? Si vemos este es el origen. Este es el origen de nuestras cargas, ¿verdad? Por eso iniciamos viendo vectores, ¿verdad? Para que podamos identificar como tal lo que sería este tipo de problemas, ¿verdad? Anteriormente hemos definido, ¿verdad? La fuerza que se podría identificar con un escalar, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos componentes, ¿verdad? Cuando vamos a ver la fuerza desde un punto de vista vectorial, vamos a tener dos componentes. Vamos a tener el componente que estaría dado por Q1, Q1 y Q2, ¿verdad? Y esta fórmula, ¿verdad? Que estaría aquí. Ok, yo todavía no me voy a meter en las fórmulas porque por aquí las tengo abajo, ¿verdad? En este caso. Pero por aquí podrían apuntar esta F2 es igual a este valor, ¿verdad? En este caso. Y R2 estaría dado por R1, 2, ¿verdad? Estaría dado por este valor, ¿verdad? En este caso sería, primero que todo, lo tenemos elevado a la 2. Si recordamos de aquí, elevado a la 2, en este caso, lo que tendríamos sería eh, una magnitud, ¿verdad? En este caso vamos a tener una magnitud, ¿verdad? Que estaría dado por este valor de R a la 2. Y en este caso vamos a tener esto, que R1 va a ser igual a R2 menos R1, ¿verdad? ¿Qué cosas podríamos considerar? Que si vemos aquí la forma, vamos a decir que tanto la carga 1 y la carga 2 para este esquema tienen la misma polaridad, ¿verdad? En ese caso, porque estamos viendo que hay una fuerza de repulsión, ¿verdad? En ese caso. Si fuera atracción, la carga, ¿verdad? O la fuerza estaría dada en dirección de Q1, ¿verdad? Entonces, tenemos dos opciones, ¿verdad? La fuerza va a ir en dirección, en esta dirección, ¿verdad? O iría en esta dirección, no puede ir ni para la izquierda ni para la derecha. Va en dirección opuesta a la carga o en dirección hacia la carga, ¿verdad? En este caso. En este caso nos dan una carga Q1, ¿verdad? Ubicada en el vector R1 y una carga Q2 ubicada en el vector R2, ¿verdad? Entonces, si nos están solicitando, en este caso estamos aplicando la fórmula de R2 con respecto a R1, ¿verdad? Estaría dado por esto, ¿verdad? Por este valor, ¿verdad? Y tendríamos un vector R1, 2 que tendría esta dirección, ¿verdad? Para este caso. Que tendría esta dirección, ¿verdad? Ok, entonces para la otra parte de la ecuación que sería A1, 2, ¿verdad? En este caso vamos a tener esto.
a 1, 2 sería igual a R 1, 2 dividido entre la magnitud, ¿verdad? Recordemos que esta fórmula lo que estaría hablando es sobre el vector unitario. Esa ya la vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces lo que aplicaríamos es una fórmula para determinar el vector unitario en A1, 2, ¿verdad? Para determinar la dirección de esa fuerza. Con respecto a un vector unitario que estaría dado en A1, 2. ¿Qué sería esa dirección? En este caso la fórmula sería R1, 2, ¿verdad? Entonces sería R2 menos R1 entre la magnitud de R2 entre R1, ¿verdad? ¿Ok? Y tenemos este ejemplo, ¿verdad? Donde nos dice, para ilustrar el uso de la forma vectorial de la ley de Coulomb, ubiquemos una carga Q1 con un valor de 3 por 10 a la menos 4 coulombs en M1, 2, 3 y otra Q2 con un valor de menos 10 a la menos 4 en N205, ¿verdad? En el vacío. Decíamos de encontrar la fuerza que ejerce Q1 en Q2. Veamos este ejemplo, ¿verdad? En este caso, nos están diciendo, ¿verdad? Para encontrar la forma, tenemos que ver algunos datos que nos están diciendo acá. Vamos a marcarlos aquí con la pluma. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué datos nos dan. Nos dan la carga, nos dan la ubicación donde está la carga, ¿verdad? Nos dan otra carga, la carga 2. Y nos dan la ubicación de la carga 2. No tienen que estar en el vacío, ¿ok? En este caso estamos trabajando en el vacío. Y aquí nos dice que desean encontrar la fuerza que ejerce Q1 en Q2. Entonces, ¿qué quiere decir? Q1 está ejerciendo una fuerza sobre Q2, ¿verdad? Entonces se desea, ¿verdad? Ver la fuerza que está ejerciendo Q1 en Q2, ¿verdad? Entonces, como es una fuerza Q1 en Q2, va desde el punto 1 hasta, en este caso no me hagan caso, hasta el punto Q2. Entonces aquí nos ubicamos, ¿verdad? Y podemos definir qué es la fuerza que ejerce Q1 en Q2, ¿ok? Entonces, ya aquí ya sabemos que va de Q1 a Q2, entonces va a ser en este caso, como te menciona aquí, R12. Si nos dijeran la fuerza que ejerce Q2 en Q1, ya cambia, ¿verdad? Entonces en ese caso, si fuera así, sería R2, 1, porque iría desde 2 hasta 1. Entonces, por ahí, dentro de las cosas que tienen que poner atención a este tipo de problemas, ¿verdad? Que ya lo han visto varias veces, en la práctica de vectores sale mucho, ¿verdad? Que es de interés es analizar la dirección del vector al cual se va a tomar, ¿verdad? En este caso, eh, podríamos decir que tenemos un punto en el origen, ¿verdad? Este punto es en el origen. Origen vamos a ponerlo con O. Vamos a tener un punto en Q1 y vamos a tener un punto en Q2. Aquí, con respecto a acá, vamos a tener un R1 y con respecto a acá vamos a tener un R2. Parecido a lo que habíamos visto anteriormente. Y nos están diciendo, en este caso, podríamos ver también algo que nos iría a servir, ¿verdad? En este caso tenemos
Q1 es positivo y Q2 es negativo, ¿verdad? En este caso vamos a tener un vector, pero con respecto a las cargas vamos a ver que la fuerza va a ser de atracción, ¿verdad? En este caso vamos a tener un vector, pero la fuerza en este caso va a ser de atracción, ¿verdad? Pero el vector se trabajaría de forma normal, ¿verdad? Ahí donde vamos a ver la variante va a ser en el escalar, ¿verdad? En este caso, si vemos acá, al aplicar la fórmula vamos a tener que R12 va a ser igual a 2 menos 1, ¿verdad? En AX menos, más 0 menos 2 en AY más 5 menos 3 en AZ, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que, al hacer esto, vamos a tener AX menos 2AY más 2AZ, ¿verdad? Ok, esto al aplicar la fórmula, ¿verdad? Para determinar el, la magnitud del vector o el módulo del vector, vamos a tener que esto va a ser igual a 3, ¿verdad? Fácil de determinar, ¿verdad? Si aplicamos la fórmula que sería raíz de 1 a la 2 más 2 a la 2 menos más 2 a la 2. Vamos a tener que aquí vamos a tener 4 más 4 más 1 raíz. Y esto sería raíz de 9, que sería igual a 3 en este caso. Entonces, al ser raíz de 3, raíz de 9 igual a 3, vamos a tener que la magnitud en R12 va a ser igual a 3, ¿verdad? Entonces, dentro de la fórmula nos decía que sería la multiplicación de la carga 1 por la carga 2 dividido entre o multiplicado por K, que K estaría dado por esta expresión, ¿verdad? Que ese sería un valor, una constante, ¿verdad? Ese valor siempre va a ser igual en esta parte, multiplicado por R a la 2. En este caso, cuando nos habla de R a la 2, lo que tomaríamos sería la magnitud de R. En este caso, como la magnitud de R es 3, sería 3 a la 2. Y esto se multiplicaría por el vector unitario. ¿Cuál sería el vector unitario? El vector unitario estaría dado por este valor dividido por el módulo, ¿verdad? En este caso sería este. Entonces, vamos a tener este valor, ¿verdad? Vamos a tener esta expresión. Y al multiplicar esto, esto resulta que nos da menos 30. Entonces quería menos 30 multiplicado por el vector unitario, ¿verdad? En este caso. Al multiplicar 30 por cada uno de estos valores, vamos a tener que 30 dividido entre 3 va a ser igual a menos 10, ¿verdad? Menos 30 entre 3 va a ser igual a menos 10. Menos 30 por 2 va a ser igual a 60. Dividido entre 3 vamos a tener 20, ¿verdad? En este caso 20y. Y para el otro caso, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Menos 30 por 2 va a ser igual a menos 20az en este caso. ¿Ok? Y básicamente, en este caso, si ubicamos todo esto y graficamos, vamos a ver, ¿verdad? Si hacemos la gráfica y todo, ubicamos cada uno de los puntos, ¿verdad? Si hacemos el vector, vamos a saber que este vector va a ser un vector de atracción, ¿verdad? Atraer. ¿Dudas? ¿Está bien explicado? ¿Entendieron todos? ¿Algún valor que no sepan? ¿Algo que se les haya ido? El 4 pi y el 36 pi, ¿de dónde salieron? ¿Eso Esto es de es, fórmula? esto es una constante, esto es una fórmula que hemos visto anteriormente. La que esto es el valor de K, la fórmula de K. Ah, ok. Pues Z, este sería el valor de K, ¿verdad? Y
esta que sería la permeabilidad en el vacío sería esto. Lo que se tomó fue este. ¿Ves? Este C. Entonces lo que se hizo fue sustituir ese valor. Y todo esto sería una constante, todo. Siempre va a ser lo mismo esto. Esto no va a variar nunca. En el vacío, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el vacío. Si fuera ya en otro espacio, ¿verdad? Ya tendríamos otros valores. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Estaban en momento de dudas. Ok. Si no dice nada, comprendo o entiendo que está todo claro, por dicho. Ahora bien, vamos a tener otra parte de fórmulas, ¿verdad? En este caso, un concepto que se llama fuerza mutua. En este caso, la fuerza mutua entre dos cargas es igual en magnitud, pero opuesta en dirección. En concordancia con la tercera ley de Newton, ¿verdad? En este caso. Vamos ahí. Esto significa que la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 es igual, pero opuesta a la que ejerce Q2 sobre Q1, ¿verdad? En este caso. Por ahí lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Vamos a tener, ¿verdad? Que sería la fuerza mutua, ¿verdad? No va a ser lo mismo la dirección que va a tomar Q con respecto, Q1 con respecto a Q2 que Q2 con respecto a Q1, ¿verdad? En este caso. Y otro concepto, ¿verdad? En este caso sería linealidad de la ley, ¿verdad? La ley de Coulomb es lineal, ¿verdad? Si una carga se multiplica por un factor n, la fuerza también se multiplica por ese mismo factor, ¿verdad? En este caso. También es válida la superposición de fuerzas, ¿verdad? La fuerza total sobre una carga es la suma vectorial de la fuerza ejercida por cada carga individual, ¿verdad? Entonces esto podríamos tener una carga afectada por la fuerza de varias cargas en sí, ¿verdad? Por ahí más adelante creo, si no me equivoco, está la fórmula. Entonces, en este caso, viendo este caso sería intensidad de campo eléctrico. En este caso, una carga Q genera genera a su alrededor un campo eléctrico, ¿verdad? Que actúa sobre una carga de prueba QT, ¿verdad? En este caso voy a devolverme aquí para hacer unos arreglos que se me van a veces. Entonces, si yo aquí podemos ver esa parte de lo que sería el campo eléctrico como tal. En este caso podríamos elegir tanto una carga negativa, si vemos las líneas de campo eléctrico van en dirección de la carga. Si yo muevo la carga por cualquier valor de aquí, yo voy a ver que va a haber cierto movimiento. En este caso, si yo pongo este sensor para ver la fuerza, van a seguir en la carga negativa, ¿verdad? Yo lo guardo acá y yo pongo ese valor acá, yo podría definir aquí. En este caso, estamos hablando de este campo y va a haber unas líneas de carga que van a salir del campo eléctrico positivo, ¿verdad? Que eso sería básicamente el efecto del campo eléctrico sobre las cargas, ¿verdad? Eso sería el campo eléctrico, ¿verdad? Como tal, alrededor de esta carga. Igual, si yo agrego ambas cargas de acá, yo puedo ver ahí cómo se comporta el campo eléctrico entre cada carga, ¿verdad? Digamos de aquí.
Vemos cómo se comportan las líneas de carga según la posición dentro del campo eléctrico, ¿verdad? Como tal. Y vemos cosas que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Yo tengo dos cargas, ¿verdad? Y yo distancio aquí, se va a reducir la fuerza, ¿verdad? Entre ambas cargas. Yo lo amplío aquí. Vamos a tener esa interacción con el campo eléctrico. Ok, entonces tendríamos una fórmula nueva, ¿verdad? En este caso sería E, que E sería igual a campo eléctrico, ¿verdad? Como tal. F, que sería la fuerza sobre la carga de prueba, y vamos a tener un vector unitario A1T, ¿verdad? Que sería el vector unitario de la dirección Q1 a QT, ¿verdad? En este caso. Y la definición general del campo eléctrico, ¿verdad? En este caso vamos a ver una carga que genera un campo eléctrico como tal, ¿verdad? En este caso tenemos una carga Q ubicada en el eje X, Y, Z, ¿verdad? Y vamos a tener un vector donde sería el origen, ¿verdad? En este caso, que sería un vector R, otro vector que estaría ubicado desde el punto origen hasta el punto donde pretende evaluar, ¿verdad? Que sería E, ¿verdad? Y vamos a tener eh, un vector R que representa la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? En este caso. Este vector R sería la ubicación del campo eléctrico, ¿verdad? Hasta el origen, y un vector R que representa la dirección que lleva este campo eléctrico, ¿verdad? Como tal. La unidad de medida es voltio sobre metro, ¿verdad? O newton sobre coulomb, ¿verdad? Esta fórmula estaría dada para un campo eléctrico con una sola carga, ¿verdad? En este caso. Entonces, para una sola carga se aplicaría esta fórmula, que sería E va a ser igual a Q dividido entre 4pi, permeabilidad en el vacío, por R a la 2, por el vector unitario R, ¿verdad? En ese caso. Ok. Y para coordenadas esféricas te aplicaría esta fórmula, ¿verdad? Si la carga te ubica en el origen y el punto está a una distancia radial R, ¿verdad? El campo es radial y decrece en 1 dividido entre R a la 2. Esta fórmula se puede aplicar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Este sería el campo eléctrico cuando la carga está fuera del origen, ¿verdad? En este caso tenemos una carga fuera del origen. Queremos determinar cuál es el campo eléctrico, ¿verdad? Que hay sobre esa carga. En este caso se aplicaría esa fórmula, ¿verdad? Donde R sería igual a Q entre esta fórmula, ¿verdad? Que sería diferencial entre ambos, ¿verdad? Y esto, en resumidas cuentas, quedaría así, ¿verdad? Si vemos, nada más está aplicando básicamente el paso a paso, ¿verdad? Esta fórmula se ve grande y todo, pero no es como tal, es básicamente lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? La misma fórmula, tenemos en este caso la fórmula, tenemos Q
tenemos esto que es parte de lo que sería una constante y nos vamos a entrar aquí, ¿verdad? En este caso, este sería el vector R. El vector R está dado por estos valores, ¿verdad? Y este sería el vector unitario, ¿verdad? Que estaría dado por la fórmula que hemos visto anteriormente, que sería, en este caso, R entre el valor absoluto de R. Y aquí, en este caso, como tenemos ese valor, ¿verdad? En este caso tendríamos estas dos que estarían siendo el mismo valor. Lo que se hace es reducirlo, ¿verdad? Entonces tenemos R menos el vector R menos el vector R con el otro vector R con la apóstrofe, ¿verdad? El segundo vector en R elevado a la 3, ¿verdad? Que sería la multiplicación de esto que está abajo y la multiplicación de eso pasaría acá. Entonces, esa es otra opción de la fórmula, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente. Y bueno, esto tendría una salida con un vector unitario. En este caso, si se opera cada uno de estos valores, vamos a tener esta fórmula como tal, ¿verdad? En este caso. Porque en este caso tendríamos todo esto, ¿verdad? En este caso. Porque eso sería, al estar aquí, sería raíz cuadrada, ¿verdad? En este caso sería la 3 y raíz cuadrada. Entonces, por eso es que se da esto, ¿verdad? En este caso, esto. Y en el otro, ¿verdad? Esto sería para toda esta parte, ¿verdad? De abajo. En este caso. Y para esa parte tendríamos básicamente un escalar, ¿verdad? Aquí abajo es lo que tendríamos un escalar como valor y arriba tendríamos ya el vector, ¿verdad? Todo el valor escalar multiplicado por el vector. Aquí también podríamos tener un campo eléctrico donde se vería influenciado por dos cargas, ¿verdad? En este caso lo que podríamos hacer, podría trabajar de cada una individual y después sumarlas, pero en este caso sería operar con esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula nos dice que tendríamos que ver cuál es la fuerza que induce el campo magnético Q1, ¿verdad? El campo eléctrico con respecto a Q1 y con respecto a Q2, ¿verdad? Y aquí habría el concepto sobre superposición vectorial. En pocas palabras, se suman las contribuciones de cada carga, ¿verdad? Que esto es lo que aplicaría para esta fórmula. Lo que hacemos es, por cada carga, sumamos las contribuciones. Y esta superposición se quedaría corto si habláramos que se aplica solo para dos cargas. Yo podría aplicar ese concepto de superposición con n cantidad de cargas que yo quisiera aplicar y sería con esta sumatoria, ¿verdad? Entonces, viendo un ejemplo, podríamos ver este ejemplo donde nos dice lo siguiente. Con la finalidad de aplicar eh, con la finalidad de mostrar la aplicación de la Fórmula 11, ¿verdad? Encontramos en el punto 1.1 originado por cuatro cargas idénticas, ¿verdad? En este caso las cuatro cargas son de 3 nanos, ¿verdad? 3 nanocoulombs. Localizadas en el punto P 1,1,0 o P2 menos 1,1,0, P3 menos 1,1,0 y P4 1, menos 1,0. ¿Cómo se muestra en la figura 2.4? En este caso, ¿verdad? Aplicando la fórmula, podríamos definir lo siguiente.
explicando eso. Tenemos esto para cada uno de estos puntos, ¿verdad? Entonces podríamos aplicar R, un valor R, ¿verdad? En este caso sacamos varios R, ¿verdad? Entonces sería el primer R, esa sería la fórmula R, ¿verdad? Entonces habría que aplicarlos para cada uno, ¿verdad? En este caso sería R menos R1, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Entonces sería R menos R1, que quedaría igual a 1 la magnitud. R menos R2, que sería raíz de 5, R menos R3, que sería 3, ¿verdad? Y R menos R4, que sería raíz de 5, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se hace es aplicar la fórmula anterior, ¿verdad? La fórmula de sumatoria, esa que han visto anteriormente, y se tiene lo siguiente, ¿verdad? En este caso, se aplica lo siguiente, ¿verdad? Si vemos la fórmula de sumatoria, tendríamos una carga, ¿verdad? Y la carga tiene el mismo valor. En este caso tendríamos una carga, para este ejemplo, tendríamos una carga que sería igual a 3 nanos, ¿verdad? Entonces yo podría aplicar para esta fórmula esta parte, ¿verdad? Esta parte va a ser lo mismo para cada uno de esos elementos, ¿verdad? Es escalar porque yo tendría el valor de 3 nanocoulomb, ¿verdad? Para cada uno de estos. Entonces yo podría sacar como factor común toda esa parte, ¿verdad? Afuera de esta sumatoria y trabajar meramente con la parte del vector unitario, ¿verdad? La parte que varía, ¿verdad? Entonces, al operar cada uno de estos valores, ¿verdad? Vamos a tener como resultado esto que está aquí. ¿Dudas, preguntas? Especifico un poquito más. Ajá. Mi parte está claro, profe. Los demás. Muy bien, profe. Ok. Ok. Siguiente campo de una distribución continua, ¿verdad? Volumétrica. En este caso, ¿verdad? El campo de una distribución continua volumétrica, ¿verdad? De carga volumétrica, vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Cuando hay una gran cantidad de cargas distribuidas en el espacio con distancias muy pequeñas entre ellas, se puede modelar como una distribución continua en lugar de considerar las como cargas puntuales. Se introduce el concepto de densidad de carga volumétrica, que estaría representado por este símbolo, ¿verdad? Que representa la carga, que representa cuánta carga hay por unidad volumétrica, ¿verdad? Entonces, eso está representado por ese elemento, ¿verdad? En ese caso, la unidad de medida sería Coulomb por metro cúbico.
Esto es similar al agua, ¿verdad? En el caso que tiene una densidad de 1 gramo entre centímetro cúbico, aunque esté compuesta de moléculas separadas, ¿verdad? La electricidad, ¿verdad? En la electricidad, aunque sabemos que la carga está en electrones, a escala macroscópica trabajamos con modelos continuos. Entonces, una pequeña cantidad de carga en un volumen diferencial estaría dado por esta fórmula, ¿verdad? Entonces se podría definir, ¿verdad? Que al despejar esto, podríamos definir lo siguiente, que en este caso, ¿verdad? La densidad de carga volumétrica se podría definir por el límite del diferencial de V cuando tiende a cero del diferencial de V entre el diferencial de V. Se obtiene mediante un proceso de límites considerando un volumen diferencial que tiende a cero. Y en este caso podríamos definir a Q, que Q sería igual al volumen, al integral del volumen de la densidad volumétrica, ¿verdad? Tenemos una representación donde tenemos la densidad volumétrica, un valor, y está dado en un plano en 3D, ¿verdad? Porque estaríamos trabajando con el volumen, unos elementos que ya hemos visto, ¿verdad? Sería dado por esto, por Z, que Z sería igual a 4, va desde 2 a 4, ¿verdad? En este caso sería 4 menos 2, ¿verdad? Para obtener el valor de Z. Y P tendría P, que sería igual a 1 centímetro. En este caso se tiene lo siguiente, ¿verdad? Con el ejemplo de evaluación de una integral de volumen, encontraremos la carga total contenida en un haz de electrones de longitud igual a 2 centímetros, como demuestra en la figura 2.5. En este caso, se podría decir que va a ser igual a menos 5 por 10 a la menos 6 e a la menos 5 pz, centímetros cuadrados. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? En este caso tenemos varios valores, ¿verdad? Nos dicen, tenemos la representación gráfica, ¿verdad? Donde Z va de 2 a 4. Tenemos el valor, este valor, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que sería la densidad volumétrica que obtenía ahí, el valor de P, ¿verdad? En este caso, nos dan este valor y nos dicen que la diferencial volumétrica en coordenadas cilíndricas se dio en este caso, en la sección 1.8. Vamos a ampliar esto, a ver si se puede. Y podemos apreciar lo siguiente, ¿verdad? Entonces, el valor de la carga estaría dado por esta fórmula, que la fórmula se estaría trabajando en coordenadas esféricas, ¿verdad? En este caso. Y ya ese tipo de problemas son manejables por ustedes, ¿verdad? En este caso, la primera integral la hacen con respecto a P. Ok, la siguiente integral, ¿verdad? La trabajan con respecto, en este caso, P y Z. La primera la hacen con respecto a teta, en este caso, ¿verdad? La segunda la realizan con respecto eh, a Z, ¿verdad? Y la última la hacen con respecto a P. Que en este caso serían integrales múltiples las que se estarían trabajando, ¿verdad? Eso no es mate, ¿verdad? Eso es en cálculo 3, si no me equivoco. Y en ese caso nada más veríamos el procedimiento. Q es igual a menos 10 elevado a la menos 10 pi
¿verdad? Al realizar todo ese caso, teníamos la evaluación de 0 hasta 0.1. Y al realizar la evaluación vamos a tener que esto sería igual, la carga sería igual a 0.0785 picocoulombs. Sería el valor de la carga. Y en este caso se determina la contribución de incremento, nos dice, de la intensidad del campo eléctrico es reproducido por un incremento de carga de diferencial de Q en R, ¿verdad? Va a ser igual a la siguiente fórmula. Si sumamos la distribución de todo el volumen de la carga de una región dada y se deja que el elemento, el volumen, se aproxima a cero, ¿verdad? Vamos a tener en este caso esta fórmula, ¿verdad? De, eh, carga eléctrica, ¿verdad? Campo eléctrico, ¿verdad? En R, ¿verdad? Sería dado por esta fórmula. ¿Dudas? Todo bien, profe. Todo bien. Digamos de aquí, algo que podríamos resaltar acá son los valores, ¿verdad? Que nos están dando. En este caso nos están dando esa imagen. Esa imagen nos la están dando acá y nos dan. Vean las integrales. No sé si se puede apreciar, ¿verdad? Z estaría dada de 2 centímetros a 4 centímetros. ¿Cuál es la de Z? En este caso sería esta, la de Z. Lo que sería la del ángulo, ¿verdad, Fi? Es un círculo completo, entonces estaría dado en 0 a 2 pi, ¿verdad? Que sería todo el círculo de la esfera. Y esa parte P, que sería el radial, que va de 0 a 1 centímetro, ¿verdad? En este caso, que sería esa última acá, ¿verdad? Ok. En este caso, lo primero que se hizo fue con respecto al ángulo, ¿verdad? Y después se hace con respecto a Z y por último se hace con respecto al radio, ¿verdad? Campo eléctrico, una carga lineal. En ese caso lo podríamos hablar que es aplicado a un conductor, ¿verdad? Se considera una línea recta cargada con densidad lineal PL, ¿verdad? En centímetros. A diferencia de una distribución volumétrica, se modela como un filamento muy delgado, por ejemplo, un conductor. Por eso agregamos el conductor ahí. Simetría y coordenadas. Se usa un sistema de coordenadas cilíndricas con eje Z, ¿verdad? Por simetría. El campo no varía con el ángulo phi, ¿verdad? Tampoco varía Z, ya que la línea es infinita y el campo solo varía en P, ¿verdad? Radio perpendicular en la línea de carga, ¿verdad? Entonces, únicamente existe un componente, ¿verdad? Que sería EDP. Y en este caso tendríamos esto, ¿verdad? Que sería el incremento del campo por un elemento de carga. En este caso sería eh, diferencial en E, ¿verdad? Y estaría dado por esta fórmula. Tenemos cada uno de los componentes, ¿verdad? En este caso. Nos están dando que tenemos un componente lineal que se ve influenciado por una carga en Z, ¿verdad? Y teníamos una línea, ¿verdad? En este caso teníamos un R que sería R menos R phi, ¿verdad?
DQ estaría dado por PLZ, ¿verdad? Este sería el valor de PQ, DQ. Y básicamente esa sería casi que la misma fórmula en fuerza, en campo eléctrico, ¿verdad? Y el componente P por integración, el campo eléctrico inversamente proporcional a la distancia radial. Y para eso tendríamos esta fórmula, ¿verdad? En este caso, como es inversamente proporcional a la distancia radial, es decir, que PL dividido entre 2pi, permeabilidad del vacío por P, de AP. Los datos, ¿verdad? Vamos a pasar esto aquí. Aquí sería un caso general de línea fuera del origen, ¿verdad? En este caso, para una línea ubicada a X, 6, Y, 8, ¿verdad? Y el punto sería X, Y, Z, ¿verdad? En este caso. Entonces, esta sería la línea, ¿verdad? Para este punto. Y en cero estaría dado esto, ¿verdad? Tomamos como referencia las coordenadas cilíndricas en este caso. Y podríamos decir que sería igual a PL dividido entre 2pi epsilon, ¿verdad? Multiplicado por x menos 6 a la 2 más y menos 8 a la 2 por el vector unitario R. A R, ¿verdad? En este caso, fórmula muy vista, ¿verdad? La fórmula de vector unitario. Y básicamente fórmulas que ya hemos visto, ¿verdad? En este caso, R, que sería esto, ¿verdad? R, el vector unitario, que sería este, ¿verdad? Y E, ¿verdad? Para este ejemplo que tenemos aquí. Campo una lámina cargada, ¿verdad? En este caso. Se trata de una distribución superficial de carga sobre un plano infinito, ¿verdad? Caracterizada por una densidad superficial PS, ¿verdad? En este caso estaría dado en centímetros por metro cúbico, por metro cuadrado. Este tipo de configuración es común en condensadores de placas paralelas, modelos de líneas de transmisión y análisis de campo cercano, ¿verdad? En este caso vemos su dibujo de forma simétrica, ¿verdad? Se dice que tenemos una placa con carga infinita en el plano XYZ, ¿verdad? Cualquier punto P sobre el eje X y la carga lineal con un ancho diferencial son utilizados como el elemento para determinar el campo P por el diferencial de E, ¿verdad? En este caso tenemos esta fórmula. La carga distribuida por el plano YZ y el campo medio sobre el eje X, ¿verdad? Son, en este caso, simétricas, ¿verdad? Hay simetría, ¿verdad? El campo solo tiene un componente X y no depende de las coordenadas ni en Z, ¿verdad? Y en este caso tenemos este dibujo, ¿verdad? Donde tenemos la representación de una lámina infinita con una tira diferencial, ¿verdad? Que genera un campo sobre el punto PX00. Y en este caso, la deducción sobre el campo en el eje X, vamos a tener dos fórmulas, que sería una, la contribución diferencial de la tira, y la dos, que sería al integrar sobre todas las tiras, ¿verdad? La siguiente, ¿verdad? Teníamos otra fórmula, ¿verdad? Para el campo, que en este caso se habla de la dirección del campo, ¿verdad? Si el punto está sobre el eje positivo X, el campo apunta sobre más a X, ¿verdad? Si es negativo, apunta sobre
menos el vector unitario AX, ¿verdad? AN es el vector normal a la superficie apuntando hacia afuera, ¿verdad? Otra fórmula, que tenemos un montón de fórmulas, ¿verdad? Pero así hay que explicar la parte. Esta fórmula de vector unitario es prioritaria, ¿verdad? Si hay dos planos con carga PS y menos PS, el campo resultante va a ser el siguiente. Importancia práctica. Este modelo representa el campo dentro un condensador plano ideal, ¿verdad? El campo es constante en magnitud y dirección, sin importar la distancia mientras el punto esté lejos de los bordes. Líneas de flujo y esquemas de campo, ¿verdad? Las líneas de flujo y representación de campos eléctricos, en este caso. ¿Cuál sería la motivación de ese tema, verdad? Las ecuaciones vectoriales permiten calcular la magnitud y la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Pero la visualización se vuelve difícil para distribuciones complejas. Una imagen dice más que 1000 palabras, utilizan líneas de campo para representar visualmente el comportamiento del campo eléctrico. En este caso, vemos estas líneas de campo. Estas líneas de campo nos ayudan a visualizar el comportamiento del campo eléctrico, ¿verdad? ¿Qué son las líneas de campo? Son trayectorias tangentes en el campo eléctrico en cada punto. Una carga de prueba positiva se movería a lo largo de esta línea si estuviera libre. Pues similar a los ejemplos que vimos ahora con los gradientes, ¿verdad? En ese caso, el movimiento sobre esas líneas. Su separación indica la intensidad del campo. Más ajustada, campo más intenso, ¿verdad? Ejemplo de carga lineal de campo, en este caso, en coordenadas cartesianas tendríamos esas dos fórmulas, que sería esta, ¿verdad? Varias fórmulas que nos da el libro, ¿verdad? También tenemos ecuación de una línea de flujo, ¿verdad? Que estaría dado por estos valores, ¿verdad? En este caso. Y dentro del mismo ejemplo tendríamos la carga lineal con el campo, ¿verdad? Si vemos aquí, tenemos un ejemplo, una carga lineal con el campo, aquí tenemos la carga, esto sería la dirección de la carga, ¿verdad? Con respecto a un campo eléctrico, ¿verdad? En ese caso. Es paralela, ¿verdad? Y hoy voy a complacer abajo. Vamos a terminar aquí. Por el día de hoy. ¿Dudas? Si quieren podemos aclarar dudas de ahorita. Profe, entonces el quiz sería esta semana que viene. Sí, lo iba a poner hoy, de hecho, tenía planeada la clase que hay apenas, porque tenía planeado parar la clase a esta hora, a las 8:30, y hacer el quiz ya, digamos, iniciando ya. Pero por ahí me comentaron que estamos en semana U, ¿verdad? Entonces no es factible, ¿verdad? Hacer el quiz por ahora porque están en el bailón y todas esas varas. ¿Dudas? Que no sea el quiz. Profe, ¿puede ser una duda sobre la tarea? Adelante, a ver, ¿qué le puedo ayudar? Ok, nomás es con una parte para asegurarme. De ejercicio 3, de la parte 1, no, del 4,
El No 4 sé, de prima par- no me lo dé de memoria. Bueno, ¿cómo le hago? Comparto pantalla, ¿ok? Ajá. Bueno, voy. Eh, No sé si ya se ve o ya empezó. Un toquedito para hacer movimiento acá en el campo. Porque si no te me olvida. Bueno, bro, por allá. Buenas Bueno, noches. toquedito. No, no, profe. Ya. Ok, Ah, sí se ve. Ay, sí, sí, sí. ok, es sobre esta acá, la C, determinar el ángulo. Ujú. Es que en sí quiero preguntar, pues con las formas en las que lo he hecho, este de acá no me está dando 53.6, me da como 59 punto algo. Ajá. Así que en sí quería preguntar en sí cuál es la fórmula o en qué parte de la presentación está la fórmula para obtener ese ángulo. Ahí lo que tiene que hacer es hacerlo gráficamente. Cada uno de los valores. O sea, del eje de coordenadas, pone cada uno de los puntos, ¿verdad? Y va trazando las líneas con respecto al ángulo. Dice que Ok, tres vértices de un triángulo se encuentran en este caso, usted va a tener un origen y va a tener tres vértices de un triángulo. En este caso, tiene que ir formando el triángulo. Entonces, usted se sienta, pone leer de coordenadas, pone el origen, ¿verdad? Hace todo eso. Entonces, usted va poniendo cada uno de los puntos. A, B y C. ¿Ok? Ujú. Entonces, se trata, ¿verdad? Él le está diciendo R en AB. R en AB hace ya lo terminó de fórmula, ¿verdad? Pero tendría que trazarlo de forma gráfica. Traza una raya de AB, traza otra raya en AC y le están diciendo que tiene un ángulo de C en BAC, ¿verdad? En este caso, trataría el ángulo, ¿verdad? Con respecto ahí y geométricamente le va a dar, ahí tiene que tener algunos conceptos geométricos, como, no sé, ángulos, triángulos, ¿verdad? Ángulos de 180, ¿verdad? Básicamente, pero eso es muy geométrica. No es difícil. Lo que tiene que hacer es plantear el problema, hacer el dibujo de cada uno de los ángulos y pues, posicionar cada uno de los puntos y a raíz de ahí ir gestionando la parte de los ángulos, ¿verdad? ok, gracias, profe. ¿Listo? Profe, Ajá. y tendría que ser así, graficando. Es que yo lo Sí. hice de otra manera. ¿Y cómo le dio? Igual, ¿Le dio el valor? ¿Le sí, dio el hacía valor como, bien? sí. ¿Y no sé? Sí, podría hacer esa o podría con respecto al ángulo también. Si tiene el ángulo, me imagino que aplicó ya tiene los valores de la magnitud y con respecto al ángulo lo aplicó con la fórmula de senos y cosenos también. Ujú. Sí, sí, también podría ser porque le están dando un triángulo. Entonces, con respecto al triángulo también, cateto adyacente sobre hipotenusa o con respecto a la tangente también, de seno y coseno. Sí, sí. Sí, me imagino también. Sí, Ok. sí.
Lo pude dibujar, ¿verdad? Pero fue lo primero que se me fue, que se me vino en la jupa. Analizar, pero igual dos formas pueden servir. Igual con haciendo el dibujo se va a dar cuenta que se saca por triángulos. ¿Por otra duda? Listo, profe, buenas noches. Bueno, les agradezco su participación en el día de hoy y estamos a la orden. Hasta luego, profe. Gracias, buenas Buenas noches. noches.